¿En serio? ¿No? ¿No? Bueno, muy bien. A ver, el día de hoy continuamos con respiratorios. Ok, como les dije en la primera clase de la semana pasada, el respiratorio es un tema bastante retador, ¿de acuerdo? Sí, es cierto, incluye algunas fórmulas, algo de física, tienes bastante de física, propiedades mecánicas, pero más allá de la teoría en sí, que sí tienes que saber esos conceptos para poder entender cómo funciona, lo importante en general es el llegar a entender el funcionamiento y el porqué de las cosas. Eso es lo que finalmente a ustedes les va a ayudar, no solamente para pasar el curso, que no es el objetivo, ¿correcto? ¿No? Sino es que lo apliquen sus pacientes. El tiempo pasa volando y aunque menos lo piensen van a estar saliendo y van a querer a veces recordar o regresar aquí, no digo a esta clase o en general a las clases que tienen, porque se van a dar cuenta que de repente el tiempo quizás no se usó de la mejor manera. Yo los invito a que lo traten de usar de la mejor forma. Así que, como igual en la semana anterior, vamos a hacer una clase con otros objetivos el día de hoy. Si algo no se entiende, por favor, es el momento. Lo repetimos 2, 3, 4 veces sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y para, de repente, los que tienen mejor memoria que otros, vamos a recordar un ratito nomás qué hicimos la semana pasada. ¿Por qué me interesa que sepamos qué hicimos la semana pasada? Porque tienen que conectar con lo de hoy. No está uno por un lado y otro por otro lado. Si no conectan con lo de la semana pasada, se van a perder. Y si no conectan lo de hoy con la que viene, se van a perder más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? Hablamos del intercambio de gases, ¿correcto? Hablamos del rol de la membrana alveolar capilar, hablamos de sus capas. Ya hicimos sus apuntes en la clase. ¿Verdad que mi clase está anotada, no? Lo tienen ustedes también. Hablamos sobre todo, importante, y hoy día, por ejemplo, vamos a volver a tocar cuáles son esos determinantes que hacen que un gas difunda de un lado a otro. Puede ser oxígeno, puede ser CO2. Ese concepto lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a profundizarlo. Pero si no lo agarraron la semana pasada, vamos a las pilas porque hoy día vamos a profundizar. ¿Qué más? Hablamos sobre el surfactante, ¿no? Y la tensión superficial. ¿Cuál es el rol que esta tiene? ¿Y cuál es la relación del surfactante, tensión superficial y sensibilidad? ¿Se acuerdan? ¿Quién produce el surfactante? Bien, tipo 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si existiera alguna interrogante sobre cómo conectar, por ejemplo, yo les puedo preguntar, general, ¿cuál es la relación entre el neumocito tipo 2 y la compliance pulmonar? Tienen que hacer el camino. ¿Se entiende? Digo una relación, ¿no? Porque uno produce una cosa, esa cosa hace otra cosa, esa cosa hace otra cosa, y esa cosa hace que el pulmón se distienda, compliance, ¿no? 1, 2, 3, 4. Fisio respiratorio es así. Apréndanlo así. Uno va de una letra A a la letra Z. Pero si se quieren saltar de la A a la Z, se van a perder. Es A, B, C, D y luego llega la Z. Y así con todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hicimos? Esto, ¿no? Hablamos bastante sobre la capacidad residual funcional. ¿Correcto? Hablamos sobre cuál es la importancia clínica. Es nuestra reserva de oxígeno. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus componentes de esa capacidad? ¿Qué lo compone? ¿No? ¿Qué parte de ese componente es el que no participa del intercambio gaseoso? También lo vimos. Pusimos la gráfica de la espirometría, ¿de acuerdo? ¿Qué más hicimos? La constante de tiempo. ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Se acuerdan qué era? Alguito, una chiqui, ¿no? Ya.
La constante de tiempo era ese tiempo, precisamente, en la cual el pulmón se desinfla. Es el tiempo en el cual el gas sale del pulmón. Esa es la constante de tiempo, que puede ser corta o prolongada, de que depende de las resistencias. Existe una relación entre la resistencia y constante de tiempo. El constante de tiempo es ese tiempo que se toma el pulmón para desinflarse, para vaciarse. Ese es el concepto de constante de tiempo. Y ese vaciado puede ser prolongado o puede ser corto. Depende de varias variables. ¿Cuál es una variable importante? La resistencia. Entonces tienen que recordar cuál es la relación entre constante de tiempo y resistencia. Si no lo tienen apuntado, es el momento. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Hablamos finalmente sobre fibrosis pulmonar, hablamos de enfisema, hablamos de atelectasia, ¿no? Con los pulmones hicimos unos dibujos, ¿no? Súper rígidos, ¿no? Súper profesionales los dibujos. Los hicimos en la pizarra y vimos cuál era la diferencia entre enfisema y atelectasia, ¿se acuerdan? Ok. Y también recuerdo que, conversando con ustedes en la clase anterior, me quedé pensando y digo, mira, a veces el entender el enfisema o el entender la atelectasia es como un concepto todavía teórico. ¿Qué tal si lo ven? ¿Qué tal si ven un enfisema, ven una atelectasia, ven una fibrosis? ¿De acuerdo? Entonces, este es un pulmón normal. ¿Okay? De repente llevan imágenes, se van a llevar, no recuerdo, mi currícula era otra, no había morfo 2, no existía, eso es algo de la modernidad. Está bien, ¿ok? Nosotros llevábamos separado anato y físico, como era todo el mundo. ¿Considero que es mejor ahora? Sí. Ok, volviendo al tema. Esto es una placa normal, ¿de acuerdo? Un tórax normal, anterior-posterior, llamada AP. En una radiografía, lo puntual, todo lo que está en color oscuro o en negro se llama radiolúcido, y eso representa al aire. Pasa. Todos son bienvenidos. Es una radiografía, cuando uno ve así, todo lo que es radiolúcido de color negro es aire. Y todo lo que es radiopaco o blanco no es aire. ¿Qué puede ser? Una estructura, un órgano, el hueso, un moco, sangre, no sé, agua. Acuérdense que la radiografía es 2 dimensiones. Todo lo blanco puede ser cualquier cosa, puede ser hueso, órgano, sangre, agua, moco, cuerpo extraño, pero es blanco. Todo lo que no sea blanco es aire. Pues acá claramente, compré mi amiguito, aire, ¿no? Listo. Clavículas, ¿no? Acá al inicio de los brazos, el húmero, hígado y estómago. ¿Por qué sé que es estómago? Porque tiene aire dentro. ¿No? Es aire, es estómago. Listo. Sencillo. Comparen. Estas son radiografías de pacientes reales, ¿sabes? Son niños que hemos atendido, como les conté la semana pasada, en el COVID. ¿Okay? Miren, comparen las áreas de radiolucidez, si quieren llamarlo las áreas de color oscuro. Casi no hay. En la primera hay un poquito, acá no. Y acá casi nada. Todo este pulmón, el de abajo, está tomado completamente por moco. Esto es una neumonía bilateral ocasionada por el virus del COVID. Y yo les he dicho que todo lo que no es negro no es aire, por lo tanto no hay ningún intercambio gaseoso. Imagínense cómo está este pequeño, ¿qué intercambio va a hacer? ¿Cuál es el área de superficie de intercambio en este niño? Casi nula. Mal pronóstico, ¿no? ¿Qué es un enfisema? ¿Cómo se ve? ¿Qué era el enfisema? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era? Lo dibujamos, ¿no? Me esforcé en dibujarlo. Ese es mi esfuerzo. ¿Verdad? ¿Pulmones hay pulmones? La pared alveolar se destruye y produce más área. ¿Hay pulmones? Ah, ya, verdad, gracias. La vez pasada me ibas con mi mamá. ¿Sí me ibas? Sí, claro, me acuerdo. Gracias. Ya. Entonces, el enfisema es eso, es los alveolos, lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que eran
estos alvéolos, uy, ya no hay nada de... Estos eran los alvéolos, y lo que sucedía era que se rompían las paredes y se hacía una gran bola, ¿de acuerdo? Ya no tiene tinta. Gracias. Ya, eso es el enfisema, es la rotura, gracias, de la pared alveolar, aumentando el área de superficie. Aumenta el área de superficie, ya, pero ¿cómo se ve? Se ve así. Hemos dicho, ¿no? ¿Ayudas? Hemos dicho que todo lo que es negro es aire. Entonces ustedes ven acá, ustedes ven con imaginación y ojos de radiólogo, ven acá como un óvalo, un círculo definido. Esto es un enfisema, ¿no? Se rompieron los alvéolos e hicieron un megalvéolo, por así decirlo. No se llama así, se llama enfisema. Pero esa es la idea. Entonces, uno dice, oye, pero qué bacán, pues, ¿no? Porque tengo más área para ventilar, es más grande el alvéolo, chévere. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la unidad funcional pulmonar? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la unidad funcional pulmonar? Gracias. Miren, nunca se olviden de esto, a donde vayan. La unidad funcional pulmonar es el alvéolo. Obviamente empieza la conexión hacia el alvéolo. Es la membrana capilar o alvéolo capilar y es el capilar. Todo esto es la unidad funcional. El alvéolo por sí solo no me sirve. La membrana por sí sola no me sirve. El capilar por sí solo no me sirve. La unidad funcional, es decir, lo que hace que suceda el intercambio gaseoso, son la competencia de las tres cosas: un buen alvéolo, una buena membrana y un buen capilar. Si me falta uno, fui. No hay intercambio ahí. Entonces, acá pueden haber alvéolos grandes, se multiplicaron, se rompieron, hay área de superficie, pero habrá capilares. Ahora membrana, así se rompió. Entonces no me sirve. Es más, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso que ustedes ven acá crece, se va llenando de aire. Crece, crece, crece. No, se llena de oxígeno, se llena de aire. ¿Hasta qué? Hace ¡pum! Se revienta. Entonces, si el enfisema, que a veces es inadvertido, se revienta o explota aquí en la esquina de Inca, ya. Pero si le pasa lo mismo camino a San Martín en la carretera a Bagua, es diferente. Es diferente. El tiempo es distinto. Porque esto explota y tiene minutos o por ahí horas hasta que no colapse. Es el enfisema. La telectasia, hemos hecho que es lo contrario. ¿No quiere la telectasia? ¿Recuerdan? El colapso, todo el colapso de los alvéolos. A diferencia del enfisema, que era la rotura de la pared alveolar, este es un alvéolo colapsado, lleno de moco, fibra, algún elemento medio raro, ¿no? Y hemos dicho que todo lo que no es radiolúcido no es aire. Entonces, vean esto que es blanco. Hasta acá es el pulmón, y esto de acá son alvéolos colapsados, atelectasia. Ahí no entra aire. No entra, está colapsado, está cerrado, por eso se ve blanco. No entra ahí, no ventila. Pero eso es una atelectasia manejable. Miren esta. Esa es otra atelectasia, solo que esta se llama atelectasia masiva. Todo el pulmón. Todo el pulmón se cerró. ¿Por qué? Hay varios motivos. Eso ya lo verán después. Pero está blanco. ¿Tiene solución? Sí, claro que tiene solución. No es que ya no. Tiene solución. Tenemos que meterle presión para que abra ese alvéolo, ¿no? Acá tenemos que colocar una ventilación mecánica artificial, tenemos que intubarlo, colocar presión y ya. Eso lo hacemos en música. No tiene solución, ¿de acuerdo?
Solo que, obviamente, mientras que este pequeño, tú lo puedes ver en consultorio, por ahí hospitalizado, terapia, y ya está. Este va a UCI. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una mucho mayor superficie no ventilada y por lo tanto solo tienes un pulmón, que es el del lado izquierdo, que es el que te hace la chamba. ¿Puedes vivir con un pulmón? Sí, sí, claro. No serás atleta, no pasa nada, pero vives. Hay muchos pacientes que por tumores pulmonares, cáncer, patología viven con un pulmón. Está todo bien, no hay problema. Y simplemente para que vean, miren, esta es una tomografía de tórax. Una tomografía, no es radiografía, es tomografía. Quieren ubicarse, más o menos es como si estuviera un paciente echado. Imagínense que los pies les dan hacia ustedes y la cabeza está hacia la pizarra y lo cortan así. ¿Se entiende? Pies, cabeza y lo cortan así. Ya, eso es lo que se ve. Nuevamente, todo lo que es negro es aire, todo lo que es blanco no. Acá están los vasos sanguíneos, obviamente el pulmón tiene que estar irrigado, ¿no? Normal, es sangre, sangre blanco. Pero miren esta. Casi no hay áreas de ventilación acá. COVID. Así veíamos a los niños en esa época. Así llegaban. Puede ser un poco al centro. Era porque ya le pasó COVID. Pero ya llegó la adultez. ¿No? Se pudo recuperar. Pero eran enfermedades graves. Entonces, estas imágenes que les he presentado un poco es para que ya puedan entender un poco mejor cuando yo hablo de infección, epitasia, fibrosis, área ventilada, área no ventilada, ya. Eso se aterriza acá. Eso es. Cuando lleguen a imágenes, a radiografía, a radiología, ya van a tener un poco más de luces. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver regulación de la respiración. Importante. Vamos a ver ventilación pulmonar. Vamos a ver intercambio gaseoso, gradientes, coeficientes, y vamos a ver relación ventilación-perfusión o la famosísima llamada relación BQ. ¿Han escuchado esa relación? Es muy famosa. Bueno, hoy la conocerán. Y créanme que no se van a olvidar de la relación BQ. Empecemos. La regulación de la respiración. Okay. Ojo. El sistema respiratorio es un sistema altamente especializado. ¿De acuerdo? Y no solamente diría que es especializado, es un sistema elegante. Vamos a ver por qué es elegante. Pausado, tiene su tiempo, está bien esquematizado el sistema y cómo se regula. Lo que estamos haciendo en ese momento, mientras atendemos, estamos concentrados aquí, estamos respirando. Nuestro sistema está haciendo de manera silenciosa, regulando nuestra respiración. Pero ojo, la principal función de la regulación es mantener la homeostasis. Pero un dato importante, que es un concepto que no deben olvidar. La semana pasada hablamos de que el sistema respiratorio tiene varias funciones, pero eran dos principales. Una cuál era el intercambio gaseoso y la otra cuál era el equilibrio. Entonces, hoy vamos a profundizar en esa segunda función, en cómo mantiene el pH arterial, cómo el sistema respiratorio mediante la regulación mantiene esa función de equilibrio. Hoy lo vamos a descubrir cómo lo hace. Es bien interesante, también es bien bonito. ¿Ok, bro? Entonces, es tan importante y fundamental que el organismo mantenga un equilibrio de pH. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el pH? ¿Qué es el pH? Obviamente yo el pH le dice. Ya, esa es la definición. Ya, pero ¿qué es? Ya, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Ya, eso, miren. El pH es 7.35 y 7.45. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, listo. Es un rango muy pequeñito. Es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Esa variabilidad que es tan pequeñita,
se encarga este sistema. ¿Por qué es tan importante que el sistema mantenga un pH equilibrado? Porque con un pH equilibrado vivimos. ¿Por qué vivimos? Porque todas las reacciones enzimáticas, metabólicas, transporte de proteínas, todo lo que han visto en bioquímica, estoy seguro que les encantó incluso, todo lo que van a ver en fármaco, que les aseguro que les va a encantar más también, todo lo que van a ver en su carrera, todos los ciclos, les va a súper fascinar. Así que baja el fármaco, van a ver, ¿de acuerdo? Eso funciona con el pH entre 7.35 y 7.45. Si se va de un lado a otro, el sistema entra en trompo, falla. Oye, tú me vas a decir, pero tan chiquito es el rango, falla rápido. No, pues porque se mantiene en equilibrio. Y además, si el pH baja o sube, hay mecanismos que lo tratan de compensar para que no se mantenga mucho tiempo en un lado o en otro. Pero si fallan los mecanismos de compensación y el pH se mantiene en acidosis por 2, 3, 4, 6 horas, los tejidos mueren, los sistemas mueren, la reacción enzimática se detiene, la metabólica muere. Y adivinen qué les pasa, se mueren. Entonces, esta función es hiper importante y ahora vamos a ver cómo funciona ese equilibrio del pH. Para entender la regulación de la respiración, yo les sugiero que ustedes lo aprendan en estos tres elementos. Cuando ustedes piensen en regulación, piensen en que existe un sensor, que es el que capta una señal. Ese sensor manda la señal a un control, que es como la máquina, el robot, ¿no?, central. Este control interpreta la señal, porque el sensor solamente la manda nada más, es el mensajero, no hace nada. Este control es el que se encarga de interpretarla. Ok, me llegó esto, ahora ¿qué hago con esto? Una vez que decide y piensa qué hacer, el soldado ejecuta. ¿Quién es el soldado? Los músculos, diafragma, costal, los músculos, ¿de acuerdo? Pero ese es el último, es el soldado. El soldado no pregunta, ¿no? El soldado ejecuta. Pero es útil, obviamente es recontra útil. De nada sirve que tenga una buena sensibilidad, que mi máquina de control central sea super pro y óptima, si mi soldado dice no quiero, no sirve de nada. Tienen que estar los tres en armonía. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar hablando sobre el más importante, porque es el que interpreta todo. Es el artífice, el mago, ¿de acuerdo? Que es el control central. El control central es el llamado centro respiratorio. El primer concepto, tienen que saber dónde está. Tronco encefálico. Y más aún, bulbo y protuberancia. ¿Okay? Ahí se encuentra el centro respiratorio. ¿De acuerdo? Es por eso que, por ejemplo, yo les hablo de UCI porque es lo que yo hago, ¿no? Y hablo de UCI pediátrica porque es lo que yo hago. Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos en intensivos pediátricos, vemos bastantes accidentes, pues. Traumas craneales, accidentes, niños que se caen, por los pisos, atropella un carro, le cae una bala, un cuchillo, vemos todo. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos cuando nos llega un paciente con lesión cerebral, hacemos preguntas, pero una de las principales es ¿cómo está el tronco? Siempre preguntamos, ¿cómo está el tronco? ¿Por qué? Porque si el tronco ya se dañó, no puedo hacer nada, no se recupera. No importa lo que yo haga, si soy el intensivista más capo del país, no se puede. Entonces, todo se puede hacer y recuperar, y sin tubo, UCI, traslada, medicinas, drogas, todo lo que sea, mientras que el tronco funcione. Si el tronco dejó de funcionar, ya no importa. ¿Por qué? Porque ese paciente ya no va a volver a respirar más. Y eso se traduce en una muerte cerebral. Entonces, cuando ustedes escuchen muerte cerebral, tienen que pensar en que lo más probable, cuando uno habla de ese término, es que el tronco es el que se murió. Porque lo demás ya es secundario. Entonces, existen tres elementos del centro respiratorio. Hay un grupo dorsal, hay un grupo ventral
y el centro neumotáxico. Estos son los tres elementos que más o menos, en resumen, comandan el centro, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí está. Eso obviamente está del lado lateral. Acuérdense de que los grupos están a ambos lados bilaterales, ¿no? ¿Ok? El grupo ventral hacia adelante y el grupo dorsal hacia atrás, ¿no? Y el centro neumotáxico que está en el un poquito más arriba. Entonces, vemos el dorsal, primer grupo. ¿Qué hace el dorsal? ¿Qué hace este grupo? Está dentro del centro de control. ¿Pero qué hace? Okay. Este es el que transmite las señales desde los quimiorreceptores, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Es el grupo responsable del ritmo. Ese es el grupo que te da el ritmo respiratorio. Pero ojo, miren aquí, está en negrita y en mayúsculas. Entonces, si está en negrita y en mayúsculas es porque es importante. Bien, ¿no? La señal inspiratoria, que tiene que ver con el grupo dorsal, es tipo señal rampa. ¿Qué significa señal rampa? Miren. Imagínense que yo voy a respirar de 0 a 2 segundos. ¿De acuerdo? Vamos a poner los ejemplos. Yo voy a realizar una inspiración en 2 segundos. Si yo hago esto, es distinto a que yo haga esto. ¿Se entiende? Esta es una señal rampa, es una señal progresiva, no es una señal aguda, no es una señal brusca, no es una señal inmediata, es tipo rampa, es progresiva. ¿Por qué esto es importante? Ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Bueno, eso es lo más importante que hace este centro. ¿Por qué? Porque gracias a la señal rampa es que mantiene el equilibrio del pH. Si respiráramos como el primer ejemplo, y fuera así, sin que fuera rampa, o sea, es decir, no progresivo, sino brusco, los cambios de pH serían bruscos también. Y todo el tiempo estaríamos entre acidosis, alcalosis, acidosis, alcalosis. No hubiéramos evolucionado, no llegaríamos acá, no sé dónde estaríamos, pero créeme que aquí no, con toda seguridad. El hecho de que este centro, eso les decía, la función del centro de control es interpretar y comandar. ¿Qué tengo que hacer? El hecho que lo haga de esta manera, de hacerlo progresivo, impide los cambios bruscos de pH y hace que se mantenga siempre en un equilibrio. ¿Por qué? Porque mientras que la señal rampa está ocurriendo y va entrando el aire, hay otro grupo que está saliendo de aire. Nosotros no respiramos, es uno y otro. Es mientras que inspiramos, algo sale. Y mientras que algo sale, algo entra. Solo que es inadvertido. Es inadvertido. Y eso mantiene ese equilibrio. Entonces, miren, señal rampa, ¿ok? Y luego tiene acá el papel del centro neumotáxico. Segundo concepto importante del centro de control. En este caso, el dorsal, señal rampa, y responsable del ritmo respiratorio básico. Pero recuerden que la expiración en reposo o en funciones normales es pasiva. Es pasiva. El cerebro, de manera normal y regular en reposo, no le manda ninguna señal para expirar. Eso lo hacemos en ejercicio o en actividades que ustedes se les ocurra, cualquiera. No es en reposo. Por lo tanto, para que empiece la expiración, lo único que hace el centro es esto. ¿Qué hace el centro? Corta la expiración. Manda una señal para que corte la expiración, la limita. Y al cortarla, como ya hemos aprendido con las propiedades mecánicas que vimos la semana pasada, el diafragma regresa y el aire sale de manera pasiva. Pero para que se corte la inspiración, se requiere que este centro neumotáxico esté competente, sea útil. Entonces,
Es una función importante del centro neurotáxico limitar la duración de la inspiración, la corta. ¿Cómo se da cuenta? Con los equilibrios de pH. El pH es el que va a mandar siempre. Estás inspirando. Se da cuenta que ya el pH se equilibró. Eso es lo que vamos a ver en la señal como la capta. Ya listo, está equilibrado. Ahí nomás, gracias, lo corta. Que salga el aire y empieza la expiración. Otro ciclo, vuelve así. Por eso les digo que este grupo respiratorio dorsal es el responsable del ritmo. Bien. Existe otro centro, que es el amnéustico. Pero acá se los pongo como un resumen cuadro para que vean cuál es la diferencia con el neurotáxico. Pero el que es importante, el que hace la función de limitar la expiración, es este. ¿Ok? Otro, el ventral, nos faltaba eso, porque hemos visto el dorsal, el neumotáxico, ahora vamos a ver el ventral, ¿no? El ventral, ¿cuál es lo importante del ventral? Nuevamente, si está en negrita, es porque es importante, ¿no? El complejo Bregochinger, ese está en el grupo ventral. ¿Cuál es la función del complejo Bregochinger? Es el marcapaso de la respiración. Es el nódulo sinoauricular, o el nódulo auricular del sistema respiratorio, ¿no? Por cierto, tuve una pregunta de eso, ¿no? Que era el nódulo auricular. Me lo ha marcado todo. ¿Qué le parece? Entonces, ese complejo está en el grupo ventral. Ahí está. ¿De acuerdo? Es el marcapaso. ¿Ok? Pero además de esto, este grupo, a diferencia del dorsal, que era el que daba el ritmo, tenía que ver con la inspiración, este grupo ventral es encargado de dar unas señales expiratorias potentes. Este es el que se encarga de ya las inspiraciones forzadas, ya las que no son pasivas, ya las que son forzadas, en ejercicio, en actividad, en estrés, en cualquier otra actividad, se encarga este grupo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Ya hemos visto el grupo dorsal, hemos visto el centro neumotáxico y hemos visto el grupo ventral. Vamos yendo en orden. Ok. Sensores. Número 2 de todo lo que es la regulación. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el grupo que es el control central. Listo. Ahora empezamos a los señales. ¿Quién es el que envía la señal a este grupo de control para que ejecute? ¿Quién? Los quimioreceptores. Ojo, los quimioreceptores son los encargados de leer, olfatean, están hacia la búsqueda del pH, del hidrogenión. Esos quimioreceptores son los que están súper sensibles, encontrando cantidades altas o bajas de hidrogeniones en sangre y en el líquido suprarraquídeo para mandar la señal. ¿De acuerdo? Son los que están atentos. Oye, pues acaso hidrogenioma, centro de control actúa. Así están. Hay dos que son los importantísimos de los quimioreceptores: los periféricos y los centrales. ¿Ok? ¿Cuáles son los centrales? Los quimioreceptores centrales son los más importantes. ¿Por qué? Porque el quimioreceptor central tiene relación directa o capta al CO2, y el quimioreceptor periférico al oxígeno. Ambos son importantes, pero el que ya se pasó de vueltas y es el que más es este. Y vamos a ver por qué. Ustedes dirán, pero yo soy un ser humano, yo vivo con oxígeno, ¿por qué el periférico no es mejor que el central? Vamos a ver por qué. El quimioreceptor central, que trabaja con CO2, ¿de acuerdo? Este es un quimioreceptor extremadamente sensible, que va a captar cambios mínimos en la concentración de hidrogeniones, mínimos, microscópicos. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Detecta si hay descenso del pH, es decir, descenso del pH o aumento de hidrogeniones. Ya a estas alturas saben que es lo mismo, ¿no?
se detecta este descenso de pH en el líquido cefalorraquídeo y, ojo, miren, es el estímulo más potente para aumentar o producir la ventilación. Entonces, es correcto decir que el CO2 es la molécula con mayor potencia para estimular la ventilación. ¿Verdadero? Sí. Ahora, si quiero ser un poquito más detallista, puedo decir el CO2 particularmente no, es el hidrogenión. Ok, te la doy, porque al final es el hidrogenión realmente, lo vamos a ver ahorita. Pero si ustedes aprenden que el CO2, y obviamente con el hidrogenión derivado del CO2, es el estimulante mayor del centro respiratorio, mayor de la ventilación, la tiene. Eso es. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el CO2 es el encargado? ¿Por qué no el oxígeno? Okay. Eso tiene una respuesta. ¿Por qué? Recuerden que ¿dónde está ubicado el centro de control? En el tronco encefálico, que está dentro de la estructura cerebral, que está dentro de la bóveda craneana. Y recuerden que existe una membranita que hace la chamba de proteger al cerebro. ¿Cuál es? Se llama barrera hematoencefálica. Ya. Entonces, a diferencia del oxígeno, el CO2 cruza la barrera hematoencefálica con una facilidad increíble. Es por eso que el CO2 es el elegido para ser el que comande esas señales, porque es el que atraviesa la barrera, es el que va a llegar al tronco con mucha más rapidez. Esa es la razón por la cual el CO2 es el que comanda esto. Si hablamos de los receptores periféricos, hemos visto que es el oxígeno. ¿Okay? Estos se activan cuando detectan hipoxia. Donde hay hipoxia, cuando tienes una presión por debajo de 60. ¿Okay? Esos son los periféricos. ¿Son importantes? Claro, si no, pues, no, chao. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, como seres humanos, estamos diseñados para soportar hipoxia. Podemos aguantar el aire, unos más que otros. No hay problema. Los tejidos, algunos más que otros, pueden vivir sin oxígeno minutos, algunos varios. Pero no estamos diseñados para soportar cantidades de CO2 altas. Nos morimos. Entonces tiene total sentido que mi quimiorreceptor central, que está más cercano al cerebro, sea el que comande con el CO2, y el periférico, que está más alejado, sea el del oxígeno. Porque en el oxígeno, el tejido algo de tiempo te da, en el CO2 no. En el CO2, no aguantas mucho tiempo en CO2 alto. ¿Por qué? Porque a diferencia del oxígeno, el CO2 te va a cambiar el pH directamente. Te va a causar acidosis tremenda. Y todas tus reacciones enzimáticas mueren. Y con ellos, tú también. ¿Ok? Ahora, vean esto. Así sucede. ¿De acuerdo? El CO2 no entra solo. El CO2 entra acompañado de nuestra amiga el agua. Recordar que el CO2 es bastante soluble al agua. La busca. Son afines. Todo el tiempo están buscándose. ¿Ya? Así es el CO2 y el agua. Entonces, esto se une y forma una anhidrasa carbónica que finalmente se divide en hidrogenión y bicarbonato. Y es el hidrogenión finalmente que capta este centro, la señal, ¿de acuerdo? Este receptor, y va al centro de control. Pero de esa manera. Ahora, entonces, ¿es correcto decir que el CO2 activa la señal? Sí. También es correcto decir que lo hace el hidrogenión. Cualquiera de las dos es correcto. Bien, el concepto es el concepto, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y esto ya lo respondimos.
¿Por qué el CO2 sanguíneo tiene un efecto más potente? Porque es el que atraviesa la barrera hematoencefálica. Muy bien. Y ahora, miren, ya hemos hablado de cómo va regulando, primero, de qué se encarga el centro de control, ¿de acuerdo? Y sus elementos. Hemos hablado de cuáles son esos receptores que le mandan las señales, los centrales y los periféricos, y cómo funcionan, qué estimula cada uno de ellos. Listo. Pero luego, ¿qué sucede? Tiene que haber alguna ejecución, y esa ejecución se traduce en la ventilación alveolar. Mis cambios de CO2 y o mis cambios de pH tiene que traducirse en una respuesta. ¿Yo qué hago detectando hidrogenión alto? ¿Yo qué hago agarrando mi grupo dorsal o ventral y diciendo respira rápido, respira lento? Si al final mi ventilación alveolar no cambia. Entonces, tiene que haber, y la hay, una relación directa entre pH, CO2 y ventilación alveolar. ¿Cuál es? Bien, este cuadro para que lo tengan más claro. Cuando la ventilación alveolar aumenta, esto es en litros por minuto, o sea, más volumen, más cantidad, aumenta, mi ventilación alveolar aumenta, mi CO2 baja. Tiene sentido, ¿no? Si yo aumento el volumen de intercambio, voy a eliminar más CO2 y baja. ¿Se entiende? Si mi ventilación alveolar disminuye, es decir, empiezo a ventilar con menos volumen, más chiquito, menos profundo, si yo ventilo con menos volumen, voy a eliminar menos volumen. Porque recuerden que lo que entra es lo que sale, ¿no? Entonces mi CO2 va a incrementar. Entonces, es correcto decir que la ventilación alveolar elevada produce hipocambia o CO2 bajo, y la ventilación alveolar disminuida produce hipercambia o CO2 alto, es decir, es una relación inversa. Ahora, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Bueno, ese es el orden, acá lo van a entender. Primero hemos visto que hay un estímulo. Este estímulo detecta, ¿no?, que ya se detectó, que existe un cambio en el CO2 con hidrogenión. Ya fue el estímulo, ¿de acuerdo? Entonces, este CO2 que ya cruzó la barrera hematoencefálica y se convirtió en hidrogenión es captado por el quimiorreceptor central. Ya lo captó el hidrogenión. Oye, algo está pasando, ¿ah? Por si acaso, ojo, ese pH está bajando en sangre, te voy avisando, le manda la señal al centro de control. ¿Qué es lo que hace? El centro respiratorio tiene que aumentar la señal de inspiración. ¿Por qué? Porque si le está avisando que el CO2 se está acumulando, tiene que ejecutar que el CO2 se elimine. Y para eliminarlo, tiene que aumentar los músculos del diafragma. ¿Para qué? Para causar el efecto de aumentar la ventilación alveolar. 1, 2, 3, 4 son los pasos. Esa es la relación entre CO2, pH y ventilación alveolar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado? Entran los soldados, ¿no?, los músculos, los ejecutores. ¿Y qué hacen? Empiezan a aumentar la ventilación alveolar. ¿Para qué? Para lavar o para barrer, para eliminar ese CO2. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo quieren resumir, es: algo ocurrió que aumentó mi CO2. Imagínense cualquier escenario. Esto hace que mi pH disminuya. Por lo tanto, existe un acúmulo de hidrogenión. Esto lo capta mi quimiorreceptor central. Captó. Oye, ojo, está subiendo, ¿ah? Por si acaso, cuidado.
tengo miedo, le dice al centro de control. Entonces el centro de control, el centro respiratorio, el centro de control, se pone las pilas. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que mandar una señal. ¿Para qué? Para que mi diafragma aumente su trabajo. ¿Para qué? Para que mi ventilación alveolar aumente o baje. Perfecto. Fin. Así se entiende. Sí. Claro. En realidad es una pregunta. Bien. La pregunta de Mía es bastante válida, es buena. Se pregunta si en la punto 3 entra el control del centro dorsal. Hemos visto que en el centro de control hay tres principales, dorsal, ventral y quimotáxico. En realidad los tres funcionan a la vez, o sea, no es que uno por separado, pero sí, para efectos académicos, tienen que saber de qué va cada uno. En este caso, como es más inspiración, sí, pero no actúa solo, actúa con todos partidos. Porque, por ejemplo, ya, con esto nos cerramos. Entonces, aumenta la ventilación alveolar, buscando ¿qué? Que se regule este pH, ¿de acuerdo? Que se regule el pH, ese es el objetivo final, que el CO2 deje de subir, que esto al aumentar la ventilación, disminuye mi CO2. Y ya se dio cuenta, de repente, en un ratito, en unos minutos, el pH pasó a 7.4. ¿Qué hace el centro? ¿A quién le avisa? Al quimotáxico. Ahí nomás. No necesito más. Suficiente. Quimotáxico, acaba la inspiración. A la orden. Y sigue respirando. Acuérdense que los quimioreceptores periféricos son los que son del oxígeno. ¿Ok? Los periféricos también responden al CO2, sí, pero no son tan sensibles como los centrales. Para efectos académicos, realmente el central es el CO2 y el periférico es el oxígeno. Y mis soldados, mis ejecutores, son los músculos, ¿no? Son los que hacen la función después de que la señal hizo su chamba, después de que el centro de control hizo su chamba, ya mandan la ejecución que alguien tiene que hacerlo. El trabajo tiene que hacerlo alguien, ¿no? El músculo. Y acá tenemos todos los grupos de músculos, que son el diafragma, los intercostales, los accesorios, los abdominales. ¿Qué es lo importante? Esto. Tienen que saber que existen músculos que funcionan más en la inspiración y otros que funcionan más en la expiración. De aquí recordar dos cosas. Uno, en la expiración no existe ningún músculo. Ninguno. Paciente que se encuentra en la camilla de reposo, está en la fase expiratoria y fase expiratoria. ¿Qué músculo realiza la fase expiratoria? Ninguno, no calla. Ya miren, no calla. Ninguno, está en reposo. Cuando empieza a hacer la expiración, ya forzada por algo, ya entran los músculos. Ahí sí. Y el otro concepto que es importante que tengan que tener en cuenta es lo siguiente, que en la inspiración el diafragma es el protagonista, por supuesto que sí, pero no es el único, porque acá, miren, se suman. O sea, el diafragma en la inspiración, en reposo, funciona bien, pero si quiero forzar la inspiración para tener más volumen, se van a sumar estos más, escaleros y esternocleidomastoideo. Y para inspiraciones forzadas, abdominal, recto abdominal y intercostales internos. Muy bien. Todo lo que hemos visto en la primera parte es regulación. ¿Cómo vamos? Bien. Ahora vamos a hablar de la ventilación pulmonar y las variantes. ¿Ok? Bien. Ojo. Tenemos que entender la ventilación no como un número. Yo no quiero que ustedes aprendan
que el ventilar es solamente mover aire de un lado a otro, porque eso no me sirve. El volumen, es decir, la cantidad que el aire entra o sale, no es importante. Es importante el cómo ese aire se mueve. Eso es algo que tiene que tener muy claro. De nada me sirve que yo respire mucho más rápido si mi difusión, si mi membrana, si mi alveolo, si mi capilar están afectados. No me sirve. Entonces, la ventilación pulmonar no es un concepto de número de veces que uno respira. Eso no es. ¿Ok? Es la efectividad del intercambio gaseoso. Ese es el concepto de ventilación pulmonar. ¿Qué tan bueno eres para intercambiar oxígeno con CO2? Independientemente del número de veces que respiras. Ese es el concepto de ventilación pulmonar. ¿De acuerdo? Y existen dos conceptos importantes. Para los que les encanta la fórmula. A mí me dijeron, no, que quiero más fórmulas. Y yo, ya, está bien, no se preocupen, todas las que puedan. Entonces, hay dos conceptos importantes. Uno, ventilación minuto, o también llamado volumen minuto. Y el otro concepto es ventilación alveolar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? El primero es simplemente habla de cantidad. Ojo. El primer concepto, que es la ventilación minuto, solamente me habla de cantidad, me habla de cuánto aire entra y cuánto aire sale. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era este valor? ¿Qué es la BT? Volumen tisular y volumen tidal o volumen corriente. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la espirometría, la línea rojita, como la línea en el medio era más chiquita y ese es el volumen corriente? ¿Ya? Ok. Ese volumen corriente es el volumen tidal. Tiene un valor. ¿Se acuerdan cuánto era? 500, ¿no? Muy bien. 500 mililitros. Spoiler. Este valor tienen que saber. Cierre spoiler. Ya. Volumen tidal. 500 mililitros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, mi volumen o mi ventilación minuto no es otra cosa que multiplicar mi volumen tidal, que tiene un valor, por la frecuencia respiratoria, que tiene un valor. Entonces, eso es un resultado de un valor, número. Es simplemente el número de veces. Es cuánto aire, es decir, 500 mililitros, cuánto aire entra por cada frecuencia que yo haga. Eso es la ventilación minuto por minuto. Sencillo. Es un concepto de cantidad. Es un concepto de cantidad. ¿Cuál es la diferencia con la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es la que es la relevante. Es la fisiológicamente relevante, a diferencia de las dos. Las dos son importantes, por supuesto que sí, pero fisiológicamente esta es la que importa. ¿Por qué? Miren la diferencia de la fórmula. Yo les pongo las fórmulas, no quiero que las aprendan, ¿no? Bueno, probablemente si quieren aprenderlas, bienvenido sea. Si haces especialidad de intensivos, sí te voy a pedir que te aprendas de memoria, no es el caso. A los que deseen, bienvenido. Pero lo importante es lo siguiente. Miren, en la primera yo tengo, vamos a ponerlo así. En la primera yo tengo que es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Esto es mi ventilación minuto. Pero mi ventilación alveolar, si ustedes ven las fórmulas y las comparan, al final tiene lo mismo. Igual, es por minuto, por frecuencia respiratoria, hasta ahí todo igual. Y también tiene el volumen tidal acá. También es lo mismo, tiene el volumen tidal acá. Pero tiene algo nuevo, que es esto de acá. Y este volumen que está ahí, ¿qué cosa es? Es el espacio muerto. Que vamos a ver de qué va. Esa BD es el espacio muerto. Ahora, ustedes dirán, ya, y entonces, ¿qué hago con eso? Ahora voy. Miren,
si estamos hablando que esta es la ventilación que es la que sirve, que es funcional, primero lo van a entender comprendiendo cuál es el concepto del espacio muerto. ¿Cuál es? El espacio muerto es toda área en la cual no hay intercambio gaseoso, no existe, ¿de acuerdo? Nosotros, desde que inspiramos hasta que exhalamos, hay áreas en el sistema respiratorio, desde la nariz hasta el alveolo, en las cuales no hay intercambio gaseoso. Por si acaso, si ustedes vivían ilusionados pensando que el intercambio se daba a todo nivel, lamento desilusionarlos, porque no es así. Es más, si vivían pensando que todos los alveolos que tenemos al mismo tiempo hacen intercambio, también lamento desilusionarlos, tampoco es así, se van turnando por áreas, ¿de acuerdo? Entonces, pero este BD, que es el espacio muerto, es aquel espacio en el cual no se hace intercambio gaseoso. ¿Y qué hemos dicho ahorita? Que el objetivo realmente de la ventilación pulmonar es el lavado del CO2. Entonces, si yo solamente sumo esto con esto, estoy solamente viendo cantidad que entra nada más, pero no cantidad que me sirve. ¿Se entiende? Acá sí. Porque si yo le quito esta de acá, le estoy quitando el espacio que no me sirve, porque no hace intercambio de CO2 y solo me quedo con el que me sirve por la frecuencia. Y eso es la ventilación alveolar. Por eso la ventilación alveolar es más funcional, es la fisiológica, es la que me sirve. ¿Se entiende? Y no repito, es importantísimo. ¿Se entendió? ¿De nuevo? Ya, seguimos. ¿Sí? De acuerdo, entonces, ojo. Es bien importante la diferencia entre la ventilación minuto y la alveolar. ¿Por qué es la diferencia en resumen? Porque la ventilación minuto solamente me habla de cantidad. En cambio, la alveolar me habla de cantidad que me sirve. Nada más. Eso es todo. Y cantidad que me sirve es funcional, pues, porque es lo que funciona. ¿De acuerdo? Por eso la ventilación alveolar es funcional, es fisiológica. Por eso. Ahora. Perdón, me fue. Recuerden, otro dato, otro número. En adultos, no niños, normalmente el volumen de espacio muerto es más o menos 150 mililitros. Es el espacio en el cual no se hace ningún intercambio. ¿Ya? Este se llama espacio muerto. ¿Ok? Bien. Ahora, para lo que les gusta el resumen, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es la normoventilación? Hemos visto que el objetivo final de la ventilación es el barrido del CO2. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para mantener una tasa de CO2 entre 35 y 45. Este valor de 35 y 45 no es al azar. Este valor, si tú mantienes el CO2 en este valor, te aseguras de qué? Te aseguras que tu pH esté bien. Todo gira en función del pH. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia entonces del espacio muerto? ¿Y cuál es lo que, para qué me sirve? Porque tú dices espacio muerto, no sirve. No, sí sirve. O sea, no sirve, y eso que no sirve, al final sirve. Voy a explicar por eso. Este aire no es útil para el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Funcionalmente no me sirve porque no me cambia CO2, pero sí me sirve saber cuánto es, sí me sirve poder calcularlo, sí me sirve identificarlo, porque si yo lo identifico, lo calculo, puedo saber qué parte no me sirve y me quedo con la que me sirve. Entonces, sí es importante el saber o calcular cuánto espacio muerto podemos tener. Sí se puede. Ahora, recuerden esto, miren, existen dos tipos de espacio muerto: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar.
Ustedes dirán, oye, pero mi amigo el alveolo era lo máximo, era el que hacía todo el intercambio. Sí, pero hay alveolos que en cada ciclo no funcionan, no se quieren abrir, no se abren todo el tiempo. Tus cientos de miles de alveolos no funcionan los cientos de miles a la vez, al mismo tiempo en cada ciclo. No. Hay algunos alveolos que en cada ciclo se abren y otros no se suelen abrir. Esos que no se abren es espacio muerto alveolar, porque no se le cambia el CO2. No pasa nada, así estamos diseñados para vivir, no hay problema, ¿de acuerdo? Y el espacio muerto anatómico, ese sí es en el que no hay ningún alveolo y es la vía aérea superior, laringe, tráquea, ahí no hay ningún intercambio. La suma de los dos, del anatómico y del alveolar, me hace el espacio muerto fisiológico. Entonces, el espacio muerto fisiológico es la suma del anatómico y del alveolar. ¿Ok? Y esta es la diferencia. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. ¿Ok? Entonces, aquí solamente para que vean dónde se ubican, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, alveolos mal refundidos, recuerden, no todos los alveolos se van a ventilar al mismo tiempo, con la misma frecuencia, se va alternando. ¿Ok? Ahora, si entendieron el concepto, yo les digo, si yo tengo un espacio muerto, que yo sé que en adultos normalmente es 150 mililitros, ¿qué pasa si yo descubro que tengo un espacio muerto, no es exagerado, de 500 mililitros? Pregunta, en este escenario en el cual incremento mi espacio muerto, ¿cómo está mi CO2? ¿Alto o bajo? Bajo. ¿Quién? A ver, levante la mano y dice alto. Sin miedo. ¿Quién dice bajo? Si no hay intercambio, ¿a dónde va el CO2? ¿A dónde va a ir? ¿El CO2 está dentro o fuera? ¿El CO2 sale o entra? Sale. El CO2 está dentro de nosotros, no está afuera. Está dentro. Tiene que salir. El intercambio sirve para que el CO2 salga. Si no hay intercambio, ¿a dónde sale el CO2? No sale. Y si no sale, se acumula. Y si se acumula, aumenta. Entonces, es correcto decir que a mayor espacio muerto, mayor CO2. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, relaciona el aumento del espacio muerto con el cambio del pH y la ventilación alveolar. Ya lo pueden hacer. Ya están en condiciones de hacerlo. Ya lo pueden hacer, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, recuerden, a mayor espacio muerto, mayor intercambio, mayor CO2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver al final todo esto con la tasa de ventilación alveolar? ¿Por qué? Porque al final, ¿de acuerdo? Lo que interesa es la tasa de ventilación alveolar. Que hemos visto, la ventilación alveolar es la diferencia entre el volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Esa es la tasa de ventilación alveolar, es decir, las veces que ventilación alveolar sucede. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la ventilación alveolar? ¿Qué importancia tiene? 1, 2, 3, 4, que podría ser A, B, C o D, ¿no? Podría ser. Vamos a pensar. 1, A, es el único determinante del CO2, tiene relación inversa. Recuerden, la ventilación alveolar, si va para arriba, el CO2 va para abajo y viceversa, es inverso. 2, la ventilación alveolar sirve para la renovación del gas. Hemos hablado hace un momento, cómo el gas entra en rampa, va saliendo, entrando. De eso se trata la ventilación alveolar.
es la tasa de ventilación que limpia el aire viejo de los alveolos, que se quedó acumulado con una buena tasa de dBA, lo limpia y vuelve a oxigenar. Tiene un impacto en la eficacia versus el gasto que uno hace. ¿Por qué? Porque aquí entendemos, si uno entiende el concepto de ventilación alveolar, te vas a dar cuenta que no es muy importante el número de veces que respiras, no es el cómo respiras. No importa si respiras mucho o poquito, importa cuánto CO2 mueves. Entonces, la ventilación alveolar te enseña que el patrón, que significa la forma en la que uno respira, es más importante que el volumen que uno mueve al final. Entre ventilación minuto y ventilación alveolar, la segunda es importante, pues, porque la primera te habla de volumen que mueves, pero la segunda te habla de volumen que te sirve. Entonces, esa es otra cosa importante. Y también tener en cuenta que a mayor ventilación alveolar, más oxigenación. Entonces, la ventilación alveolar tiene una relación inversa con el CO2, pero directa con el oxígeno. ¿Ok? Este es un ejemplo claro para que puedan entender de qué va. No se preocupen, es un ejemplo para que puedan entender. ¿Ok? Ayer, la semana pasada, estaba pensando y decía, lo que voy a hacer es poner este cuadro, borrar acá, aquí y aquí y decir que llénenlo, así voy a poner. ¿Ya? No voy a hacer eso. Pero sí, me ayuda a que lo entiendan. Miren, vamos de a pocos. Con esto ya entienden, completamente va a entender la diferencia entre la una y la otra. ¿Ok? Sigan. Este primer escenario es el paciente que respira normal. Hemos dicho que el volumen corriente normal es 500, normal, adulto, listo. Una frecuencia de un adulto normal, durmiendo, en reposo, 12, 16, punto que sea 12. Hemos visto que la ventilación por minuto era la multiplicación, ¿no?, de volumen por frecuencia, ¿no? Esa era la fórmula, ¿se acuerdan? 6000, listo. Entonces, en cantidad, yo puedo decir, en este primer escenario, mi ventilación minuto es 6 litros. Listo, es la cantidad que muevo. ¿Es la que me sirve? No sé. Tengo que restar el espacio muerto. Restándole el espacio muerto, lo real que me sirve es 4.2 litros, no 6. ¿Se entiende? Miren, no es difícil, se entiende. Si tú le quitas el espacio muerto, te das cuenta que lo real es 4.2, no era 6. Listo, vamos al B. Respiración, pero ahora es profunda. Profunda, pero lenta, ¿no? Aquí están los amigos que hacen yoga, ¿no?, que meditan, ¿no?, están relajados, okay. Profundo, pero lento, ¿no? Okay. Acá, como es más profundo, entra el doble de aire. El doble. Esa ventilación tidal, que vimos una curvita rojita de la vez pasada, se aumenta un poquito porque está más profundo, el doble. Pero es más lento, o sea, respira 6, la mitad. Lo mismo al final, es lo mismo, miren, no cambió, la cantidad de aire que muevo es la misma, pero si yo le aplico la ventilación alveolar, como tengo más volumen, al final tengo mayor ventilación alveolar. Entonces, en la ventilación minuto puede ser la misma, pero funcionalmente te das cuenta que cambia. Ustedes dirán, oye, pero qué bacán. Claro, por eso de aquí es donde salieron todas las intervenciones que hoy en día se hace de pausas activas, ¿no?, meditación, yoga, respirar, terapia de velas, no sé qué más hacen hoy en día, no sé, ¿no?, que se concentran, todo bien. Yo en esa época no lo había, ahora hay, está bien. Pero esa respiración profunda y lenta te da una ventilación alveolar simpática. Miren, ok. Vamos al caso 3. Ahora respira lo contrario, superficial y rápido.
superficial, rápido. Entonces, superficial, menos profundo, baja a 200 y aumenta la frecuencia a 30, más rápido. Sigue manejando la misma cantidad, pero vean mi volumen, mi ventilación alveolar, cómo cae. ¿Por qué? ¿Por qué cae? Porque cae mi volumen, cae a 200, le quito el espacio muerto, lo multiplico por la frecuencia y me sale 1500. ¿Qué acabo de demostrar? Que esto da lo mismo. Te pueden engañar. Esto es engañoso. ¿Qué significa? Tú como médico, si quieres cualquier especialidad la que haga, solo te guías por la ventilación minuto, te puedes equivocar. Porque no es lo que finalmente te sirve. Lo que te sirve es la ventilación alveolar. ¿Ok? Bien. Entonces, existen algunos conceptos de definición de ventilación. Cuando uno habla de hipoventilación o hiperventilación, tienes que hablar en relación al CO2. ¿De acuerdo? No es lo mismo hiperventilación que taquimia. No es lo mismo. ¿Ok? Taquimia, bradimia, polimia son signos descriptivos. Estás describiendo que respira rápido. Nada más. Tú en taquimia no tienes idea si tienes CO2 bajo o CO2 alto. Entonces, por ejemplo, si tú me llamas, estás en la hospital, clínica, lo que sea, y dices, mi paciente está hiperventilando. Entonces yo como sé, dije, bueno, mi alumno, le voy a preguntar, ok, ¿y cómo es el CO2? No sé, solo respira rápido. Entonces no está hiperventilando. Me estás reportando mal. Me estás dando una definición errónea. No es la correcta. Dime que es taquimia, te creo. Pero yo no sé la hiperventilación. Si tú quieres hablar de ventilación, de hipo o de hiper, háblame del CO2. Está hiperventilando, tiene CO2 en 30. Ok. Ahora sí, te creo. Listo. Ok, definiciones, no se olviden. Muy bien. Y llegamos a lo que es el intercambio y la ventilación, la relación DQ. ¿Ok? Vamos a ver. La semana pasada hablamos de unas leyes, ¿no? De las 4 leyes, ¿de acuerdo? Esas leyes que van a definir para llenar, no van a marcar legales, ¿no? Eso, ¿de acuerdo? Bien. Pero lo principal era algo que es un concepto universal de la física, que es algo universal. El gas, ¿cómo se mueve? El gas se mueve de un lugar a otro, siempre se va a mover, pero tiene propiedades para moverse. La propiedad más importante es la del gradiente, en la cual el gas simplemente va de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Sencillo, ¿no? Ocupa espacio. Va donde hay muchas bolitas de moléculas de oxígeno a donde hay menos. Pero si ustedes son curiosos y son observadores, se van a dar cuenta que hay 2 flechas. Pero yo he aprendido que el gradiente es importante. ¿Por qué mi gas no va solamente en una sola dirección? ¿Por qué hay flechas más pequeñas que van en la contra? ¿Por qué? Porque el gradiente no es la única propiedad del movimiento del gas. ¿Es la más importante? Sí. ¿Es la que tiene más fuerza? Por supuesto. Pero no es la única. Hay otras propiedades que vamos a ver ahorita que hacen que este gas, a pesar de que haya menos acá, regrese. ¿Se puede? Sí se puede. Sin embargo, como la ley de gradiente es más potente, la resultante es una flecha más grande. Al final, la resultante va a ser que el gas se va a mover completamente al otro lado del cilindro, al lado B. ¿Se va a mover? Sí se va a mover. ¿Se va a mover con una facilidad al 100%? No. Existen otras propiedades que hacen que el gas no vaya en esa dirección, ¿no? Y le dé la contra. Vamos a ver.
Uno, el coeficiente de solubilidad. ¿De qué va esta propiedad? ¿Qué es esto? Pero yo estudié medicina, ¿qué hago con esta cosa de acá? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? El coeficiente de solubilidad no es otra cosa que la molécula y la afinidad por el agua. Así de simple. Mientras más coeficiente de solubilidad tengas, eres más afín al agua. Me quiero unir al agua, ¿no? Me muero por el agua, voy hacia el agua, me entrego al agua. Ese es un coeficiente de solubilidad alto. Ejemplo, el CO2. El CO2 tiene un coeficiente de solubilidad alto. Busca el agua, se une al agua, está ahí detrás del agua. Este es el CO2, ¿no? Entonces, eso es importante, por supuesto, porque hemos visto que como molécula, con ese coeficiente de solubilidad unido al agua, pasa la barrera, difunde por la membrana. Si no tuviera ese coeficiente de solubilidad, no lo haría tan bien, lo haría más o menos, y eso no serviría, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, es la cantidad en la que se une al agua, ¿de acuerdo? La atracción hacia el agua, ¿ok? Entonces, miren esto, el coeficiente de solubilidad es inverso a la presión. Tiene sentido. Si yo tengo un coeficiente de solubilidad alto, soy muy afín al agua, voy a necesitar menos presión para ir de un lado a otro. ¿Se entiende? Menos presión, es más fácil, voy con el agua. Y el agua, en todos nosotros, está en todas partes. Entonces, si yo tengo una molécula que es afín al agua y el agua está en todas partes, esa molécula se va a todas partes. Entonces necesita menos presión para ir a un lugar. Entonces, el coeficiente de solubilidad es inverso a la presión. Inverso. Mientras más coeficiente tengas, menos presión requieres para moverte. Y este detalle, observen, estos son índices, coeficientes. El oxígeno es como 1 y el dióxido de carbono es como 20 o CO2. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Recuerden, el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Y eso lo hace una propiedad especial del CO2. Y por esa solubilidad, por ese incremento en 20 versus el oxígeno, es la molécula que se detecta más rápido. La de mayor impacto en la ventilación, la que cambia el hidrógeno, la que activa la ventilación. Eso es. No es porque se ocurrió algo. Eso es medicina, física, naturaleza. Así funcionamos. ¿Ok? El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Es tan importante eso porque, si ustedes recuerdan, aquí tienes el alveolo y acá tienes el capilar. Hablemos del CO2, ¿ok? Hablemos de presiones. El CO2 tiene que salir. En el capilar normalmente la presión está en 45 y acá está en 40, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes leerán sus textos, puede ser el 42, 41, 45, 40. La diferencia entre estos solamente son 5 milímetros de mercurio. Chiquito. Porque si tú lo comparas con el oxígeno, que viene con 100, ¿no? Viene con 100, y acá es 40, y acá es 100 del oxígeno, acá hay 60 de diferencia. Entonces, uno dice, oye, pero yo aprendí que la gradiente, claro, entre la gradiente de oxígeno, la gradiente que es el delta, la diferencia es 60. Tiene total sentido que él entre, pues, porque tiene una gradiente bien grande. El oxígeno, ¿la necesita? Sí la necesita. Necesita esta gradiente importante para que pueda entrar. Pero mi amigo el CO2 tiene una gradiente pequeñita, 5 nomás, pero igual sale.
¿Por qué? Y eso es lo que yo les quiero explicar. Porque no solamente es la gradiente, es el coeficiente de solubilidad. Si el CO2 solamente se manejara por gradiente, con 5 de diferencia sale apenas o no sale. No hay mucha diferencia. No sale. Pero gracias a ese gran coeficiente de solubilidad, sale y sale y sale y sale. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que yo les decía casi al inicio. Ventilamos en rampa. Como les digo, si pensaban que una ventilación entraba todo y salía todo, no es así. Uno va respirando y va recién eliminando las moléculas de CO2 que tiene. No las eliminas todas en el primer aliento. Miren hasta dónde llegas, todavía hay por ahí. Esto es un ciclo continuo. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que la regulación era un sistema diseñado de forma elegante? Va entrando, y va saliendo, y va entrando, y va saliendo. Todo el tiempo en equilibrio. Ningún momento se vacía por completo. Ningún momento, ni entra todo de golpe. Hay finura, elegancia en el sistema respiratorio. Está diseñado altamente especializado, en la cual esto es lo que sucede. ¿Para qué? Para mantener el pH equilibrado. ¿Ok? Entonces, otro concepto es el coeficiente de difusión, y ya lo hemos visto la semana pasada, y vimos esta fórmula, ¿no? Que todos les encantó, les gustó, me la pidieron otra vez que vea la fórmula. Ahí está, yo les cumplo, ahí está la fórmula, en lo que querían ver. ¿Se acuerdan qué ley era esta? Fick, ¿no? Bien, la ley de Fick. Ahora, lo traemos de nuevo. ¿Por qué? Olviden de la fórmula, quiero que vean el concepto. La fórmula me ayuda a mí a explicar, pero no tienen que memorizar. Recuerden que habíamos visto que esto es la tasa de difusión, que significa la velocidad con la que difunde, y habíamos dicho que este denominador T, ¿qué cosa era? El espesor, ¿no? La membrana más gruesa, y esa es la única variable que es inversa a la tasa. O sea, mientras más espesor tenga, menor velocidad de difusión tengo. Y habíamos visto que las variables directas eran el área y eran la presión, la delta de presión, pero faltaba esta de acá. Esta D es el coeficiente de solubilidad. Entonces, ya con estos conceptos, ya ustedes hoy cierran la ecuación de Fick. Ya la cerraron, porque ya entendieron de qué va el área, disubilidad, presión y espesor radical. Y saben cómo se relaciona con la tasa de difusión. Y ahí tienen el concepto claro. Ahora, recordar cuáles son los factores que afectan esta tasa de difusión. Eso lo hizo la semana pasada, lo vamos a volver a repetir. El grosor, que es inverso. La superficie, el enfisema. El enfisema incrementa la superficie, por lo tanto la tasa de difusión es mayor. Tasa de difusión, que significa que el gas ingresa. Ahora, ¿funcionalmente sirve? No, pero ingresa. Después que llega al capilar es otra cosa, pero ingresa al alveolo o al alveolo protos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿es correcto decir que en el escenario de un enfisema la tasa de difusión se eleva? Sí, es correcto. En un edema intersticial o edema pulmonar, la tasa de difusión disminuye, correcto, porque aumenta el espesor, ¿no? Entonces, y la diferencia de presión también es importante, y el coeficiente de difusión, como hemos visto, que es directamente proporcional. Entonces, en resumen, a la tasa de difusión, que es la velocidad, es directamente proporcional el área, la disolubilidad y el delta de presiones. Y es inverso el espesor granular. Listo.
BQ. Ventilación BQ. ¿De acuerdo? Este concepto es relevante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventilación perfusión? Recuerden que el objetivo final no es solamente, recuerden por favor, que el objetivo final, si bien es cierto, yo digo, es el intercambio gaseoso, pero no queda solamente ahí. ¿Por qué? Si yo tengo mi alveolo y mi capilar que va por acá, ok, yo hago un intercambio gaseoso. Ok, listo. Eso es intercambio gaseoso. Listo. Esa es una parte. Ya cumplió con intercambiar los gases. Ok, pero yo tengo el oxígeno acá. Está acá el capilar. ¿Y qué hace ahí el oxígeno? Ya, cumplí. Lo metí al capilar. Y ahora, el oxígeno no se queda en el capilar mirando. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué me lleva? Alguien tiene que llevarlo de acá. Si no, no me sirve. No basta con que yo introduzca el oxígeno capilar. Algo tiene que transportarlo. ¿Qué lo transporta? La hemoglobina. La hemoglobina. El oxígeno no va solo por la sangre. Alguna parte sí. Pero la que se entrega al tejido es el que va unido a la hemoglobina. Ese es. Entonces, de nada me sirve que yo tenga un alveolo abierto, que ingrese oxígeno, que entre el capilar, si nada lo lleve. Entonces, todo lo que está de acá hacia arriba es la ventilación, el alveolo. Y todo lo que se encarga el capilar es la perfusión. Entonces, cuando uno habla de relación BQ, o ventilación-perfusión, uno dirá, ¿y por qué no le pusieron BP? ¿Ok? Porque la P en física es presión, por eso se puede poner eso. Entonces es Q. ¿Ok? Así es. Acepte. Ventilación es BQ. Entonces, si tú tienes, ¿qué es la relación BQ? No es otra cosa que la relación entre lo que yo ventilo y lo que yo perfundo. ¿Se entiende? Lo que yo transporto después, lo que yo llevo por el capilar a la sangre y a los tejidos. Esa relación entre uno y otro se llama relación BQ. ¿Cómo funciona? Funciona así. Existen estos tres escenarios. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero. En el primer escenario, que es este, tienes un oxígeno que ingresa y tienes un capilar que está permeable. Entra por aquí y sale por aquí. Eso es una ventilación, perfusión normal. Es una BQ normal. ¿Cuál es el valor del BQ? De 0.8 o 1.2. ¿Tengo que saber ese valor? Sí. De todas maneras, la ventilación, perfusión normal va de 0.8 a 1.2. Eso es la ventilación BQ normal. ¿De acuerdo? En la cual ingresa aire y perfunde capilar. ¿Estamos? Ok. Segundo escenario, vean acá. Acá tu capilar está permeable, pero tu alveolo no ventila. Por cualquier motivo que se les ocurra, no llega el aire ahí, pues. Se tapó con un moco, un cuerpo extraño, algo lo obstruye. El punto es que el oxígeno no llega. Entonces, no me sirve absolutamente de nada que mi capilar siga pasando y que la hemoglobina siga transcurriendo y pasa, porque la hemoglobina pasa y mira, dice el oxígeno y sigue pasando. O viene otra, nada. ¿Eso qué significa? Que tienes una relación BQ
0. 0. Entonces, en alteración alveolar, en alveolo no ventilado, la BQ es 0. 0. ¿Por qué? Porque si yo divido 0 entre algo es 0. De la vez ventilación 0. 0. Y el tercer escenario es en el cual ingresa todo el aire del mundo, pero mi capilar no funciona. Está obstruido. Tengo un émbolo ahí en el capilar. Se obstruyó. No tengo circuito, no pasa la hemoglobina, no hay tránsito. Yo entro aire y le pongo aire, de acá naranja, nada, no entra ninguna hemoglobina. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque no importa que yo introduzca cantidades industriales de oxígeno si no hay nadie que me lo lleve a los tejidos. No me sirve. Eso es BQ infinito. Ese es el término. Entonces, en resumen, BQ0 se llama el famoso shunt, que es no hay ventilación en el alveolo, BQ0. Y BQ infinito es el espacio muerto. ¿Por qué? Porque no hay CO2, porque el capilar no funciona. Y recuerden que el CO2 está dentro de nosotros. Si mi capilar no funciona, ¿por dónde lo saco? No tengo cómo sacarlo. BQ infinito. Hay ventilación, pero no hay perfusión. 3 escenarios de BQ. 1, 2, 3. Los cuadros de arriba no los coloco y son para llenar. Tienen que explicar. Puede ser. Voy a pensar. Puede ser. ¿Sí? Ese es lo mismo que los otros 3 escenarios, solo que en un gráfico un poquito más complejo, pero si me entienden el primero, se entiende este, en la cual BQ, BQ0 y BQ normal, ¿no? En el BQ0, recuerden que es el que es el shunt, y el infinito es el que hay oxígeno, pero el CO2 no se mueve porque no hay capilar. ¿Ok? Muy bien. Y llegamos a los mensajes finales, ¿no? Por ahora. Me falta una, ¿no? A ver. ¿Qué hemos visto hoy? Un montón de cosas, ¿no? Recuerden, la regulación depende de 3 elementos: el centro de control, los receptores, los soldados, los ejecutores, los núcleos. Todo eso regula la regulación. Recuerden el papel del neumotáxico. ¿Cuál es su rol del neumotáxico? ¿Cómo afecta el pH y cómo el hidrogenión estimula ese centro? ¿Y por qué? Porque el CO2 atraviesa la barrera con facilidad. Ya hemos visto claramente cuál es la relación entre pH, CO2 y cómo se traduce en ventilación alveolar, si aumenta o baja. También lo hemos visto. ¿Cuáles son los grupos de músculos que sirven para la fase inspiratoria y para la fase expiratoria forzada? El concepto de ventilación alveolar y cuál es la diferencia con el concepto de ventilación minuto. También está claro. ¿Cuál es el espacio muerto? El anatómico y el fisiológico, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el coeficiente de solubilidad y de difusión? Y cómo afecta la tasa de difusión de gases, ¿de acuerdo? Los factores que afectan la tasa de difusión, hemos visto la ecuación de la ley de Fick, cuáles son las que van directas y cuál es la que es inversa, ¿no? Y hemos visto el concepto BQ y los 3 escenarios de alteraciones BQ, ¿de acuerdo? Eso hemos visto el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta para hacer. No se preocupen, no es el examen.
También, sí, sí, correcto. No,